Hola Escorpio, ¿qué tal? Bienvenido al canal. Muchísimas gracias por pasarte por aquí. Yo soy Ana y esto es el Club de Escorpio. Vamos a ver qué nos dicen las cartas para ti. Recuerda que son lecturas generales y que no tiene por qué resonar con tu situación actual. En el caso en el que quieras ampliar información, en pantalla tendrás los teléfonos de mi gabinete privado para comunicarte con ellos para una consulta privada al momento y sin esperas en el caso en el que lo necesites, ¿eh? Si no, no hace falta. Bueno, vamos a ver, mirad, nos sale el 2 de tierra, nos sale el carro y nos sale la emperatriz. Fijaos, nos dicen que muchas cosas suceden al mismo tiempo. Fíjate qué curioso, porque esta carta, o parecida, porque no es la misma baraja, nos salió la lectura última que hicimos. Nos dicen que muchas cosas suceden al mismo tiempo y que hay necesidad de tomar una decisión, que tienes que abordar las cosas de manera lúdica. Muchas veces cuando hacemos una lectura de tarot, no solo nos tenemos que quedar con la lectura de ese día. Yo siempre os digo lo mismo, las lecturas de tarot no son para ese día en concreto, son lecturas para el tiempo, ¿no? Entonces, cuando nos ha salido ya más de una vez lo mismo, en este caso, lo de las cosas que te suceden al mismo tiempo, muchas cosas a la vez, es porque te va a ocurrir, Escorpio. Entonces, prepárate para unos grandes acontecimientos. ¿Tendrás que tomar decisiones? Sí, a veces serán decisiones difíciles, otras veces serán decisiones un poquito más fáciles. Pero lo que sí hay que hacer es abordar las cosas de una manera más lúdica, ¿vale? Pensar un poquito antes de actuar. Fijaos que después nos sale el carro con el arcángel Metatrón. Te dice que un logro importante va a aparecer en tu vida, que hay que tener autodisciplina y voluntad y que vas a tener reconocimientos y elogios. Como siempre os digo, en el caso en el que vuestra situación personal sea laboral, o que tenéis problemas en el trabajo, o que estáis esperando un aumento de sueldo o un aumento de categoría, nos dicen que por fin vas a tener ese reconocimiento dentro del terreno laboral, ¿vale? Y esos elogios van a llegar a tu vida en breve tiempo. Luego nos sale la emperatriz con el arcángel Gabriel. Y te sale que vas a empezar a tener abundancia a tu alrededor. Te dice que también vas a empezar a hacer realidad tus sueños. Y te dicen que tienes que cuidar bastante de ti, cosa que quizá últimamente te has tenido bastante descuidado o descuidada, ¿eh? Puede ser que hayas pensado más en los demás que en ti mismo y eso hace pues precisamente que no pienses tanto en ti como deberías, ¿vale? O sea, que las cartas te están aconsejando también que pienses más en ti que en los demás. Pero, como he dicho, te viene abundancia a tu vida, abundancia tanto en el terreno sentimental como en el terreno laboral, aunque yo me decanto más por ver. Fijaos que te sale el caballo de fuego y el emperador. Importante. El caballo de fuego nos hablan de una persona que va a venir, alguien apasionado, aventurero, confiado, una persona con bastante pasión. Te dice que un acontecimiento repentino pide toda tu atención. Ojo en el terreno sentimental, ¿vale? Algo va a llegarte en el terreno sentimental, una persona, por lo que yo veo aquí, alguien muy fogoso o muy fogosa, depende de si estás esperando el amor en una mujer o en un hombre, y nos sale que puede ser pues una persona apasionada y aventurera, pero fíjate que también te están diciendo que el tiempo apremia y que reflexiones atentamente sobre esta persona. Llegar va a llegar. Que tú quieras abrir la puerta o no a una persona así, eso dependerá de tu decisión. El arcángel Miguel nos hablan de la organización y la lógica, de la estructura y disciplina y del liderazgo. Os he dicho que van a venirte buenos acontecimientos en el terreno laboral y aquí se ve con el arcángel Miguel que te va a llegar ese liderazgo en el terreno laboral. Como he dicho antes, en el caso en el que estés esperando un ascenso en tu trabajo, va a ser viable. Puede ser que tarde más o menos, ¿vale? Y puede ser que a todo el mundo no sea un ascenso. En algunos a lo mejor sea una renovación de contrato, porque se te ve abundancia económica, ¿vale?
Y luego la última carta del oráculo nos sale el 5 de aire. El 5 de aire es una carta que nos habla de una elección poco juiciosa. Intenta obtener enseñanzas de esta situación, analiza los motivos de cada uno. A veces es necesario pensar antes de actuar, os lo he dicho antes con el caballo de fuego. Tenéis que pensar, actuar siempre y cuando sepáis todo de cada situación de la que tengáis que decidir. Preguntar a los demás, enteraros de todo, no os quedéis con lo primero que encontréis, porque a veces hacemos juicios falsos a personas y a situaciones. Entonces, lo que te están advirtiendo es que tienes que hacer una decisión, una decisión, pero tómala con juicio, ¿vale? No juiciosamente, sino con juicio, para poder así ver realmente qué es lo que va a ocurrir y qué es lo que está pasando, ¿vale? Piensa las cosas antes de hacerlas, Escorpio. A veces nos precipitamos en tomar decisiones. Vamos a ver ahora qué más información nos da el tarot. Vamos a ver, Escorpio. Bueno, mirar, la primera carta que nos sale es este 9 de bastos, esta espera, ¿vale? Esta situación por la cual estáis pasando. Yo creo que lleváis mucho tiempo esperando a esto, esperando que se abra esa barrera que os impide avanzar hacia donde queráis avanzar cada uno de vosotros, ¿vale? Mirad, además nos salen aquí cartas bastante interesantes. Fíjate que la justicia te hablan de que por fin va a haber esa firma de contrato, en el caso en el que queráis un trabajo nuevo. Se os ve esperando, como he dicho, mucho tiempo sobre la determinación de una decisión, de una situación, ¿vale? Y nos habla de esa firma de contrato o de ese posible ascenso, como os he dicho antes, o incluso os diría de esa justicia divina en el amor, ¿vale? Fíjate que nos sale esa nueva oportunidad con el mago. Nos sale una nueva oportunidad siempre y cuando tú quieras. Es una carta interesante, porque el mago no es una carta que te diga si hay una nueva oportunidad siempre, no. Es una carta que nos dice, habrá una nueva oportunidad siempre y cuando tú decidas tenerla, ¿vale? Entonces, esa nueva oportunidad se va a dar en el terreno familiar, en el terreno sentimental y en el terreno laboral. Esto quiero que lo tengáis muy claro, porque muchas veces me decís que el amor no os interesa y que os interesa el trabajo. Bueno, pues yo siempre intento adaptar la lectura a todos los casos posibles. Aquí se ve ese nuevo inicio, como digo, en el terreno familiar porque nos sale el 10 de pentáculos, en el terreno laboral porque nos sale la justicia y en el terreno sentimental porque ya de por sí el mago es una carta que nos habla de inicios sentimentales, ¿no? Luego mirar que nos sale la luna, el 9 de espadas y el 5 de espadas. ¿Te has sentido traicionada o traicionado por alguien? ¿Te has sentido engañada o engañado por alguien? La luna es una carta que nos habla de mentiras, de engaños, de cosas ocultas. Sí puede ser que estés pasando por una situación difícil en el terreno amistad o sentimental o incluso familiar. Alguien te ha podido engañar. A lo mejor tú todavía no lo sabes, pero te ha mentido, te ha engañado. Como digo, puede ser en el terreno laboral también, algún compañero o compañera de trabajo que te haya podido mentir o engañar. Aquí se ven cosas fraudulentas, cosas negativas, cosas ocultas. Tener cuidado con quién estáis, tener cuidado con quién andáis, porque como digo, se ven aquí demasiadas cosas ocultas y mucha traición por aquí y engaños, sobre todo engaños y mentiras. Cuidaros bien la espalda, hay alguien cercano a vosotros que os va a engañar y a mentir y a traicionar. Son las cartas del presente, así que tenerlo muy claro que en el presente vais a estar en una situación difícil. Como digo, porque alguien os va a engañar o a traicionar. Eso no significa que no salgáis de la situación.
se ven nuevos inicios muy positivos, pero esto en concreto no me gusta demasiado, ¿vale? Esa situación. Luego, por otra parte, se ve pues esa persona que entra en tu vida de una manera romántica. En el oráculo de los ángeles hemos visto que alguien entra con una pasión absoluta a tu vida, y aquí se te ve que alguien entra también de una manera romántica. Puede ser que tengan las dos vertientes, ¿vale? Puede ser que a unos les entre una persona romántica a su vida y a otros les entre una persona pasional. Se te ve el inicio en el amor, así que no te preocupes. Como digo, se te va a dar la oportunidad de un inicio de relación nueva. En muchos casos será un inicio pasional y en otros muchos casos un inicio sentimental. La verdad que es la entrada de esta persona a tu vida, bien sea pasional o sentimental, va a bloquearte un poco, va a tenerte bastante boca abajo, ¿no? Como no saber muy bien qué hacer. Me imagino que por las situaciones que has pasado en el pasado, nunca mejor dicho, y bueno, no vas a fiarte mucho de la persona que entre, porque como te digo, te van a traicionar y a mentir, y eso te va a doler bastante, y como que vas a pensar que todo el mundo va a hacerte lo mismo. No, esta persona viene, bueno, en algunos casos vendrá, como he dicho, de una manera pasional y no sé si querrás ese tipo de relación, y en otros casos vendrá una persona con una relación como más sentimental. Fíjate que tú sales como princesa, suma sacerdotisa, que es una carta que nos habla de pensar mucho las cosas antes de hacerlas. Piénsalas, Escorpio, piensa las cosas antes de hacerlas, no cometas el error de abrir la puerta a personas que no se lo merecen, de abrir tu corazón a amores que no se lo merecen. Piensa bien antes de actuar y entérate de todo, porque puede ser que una persona entre en tu vida y no sea la adecuada, y puede ser que la adecuada no le abras la puerta por miedo a que te hagan lo mismo que te hicieron en el pasado. Vamos a ver qué mensaje te da tu ángel de la guarda. Recuerda que si necesitas ampliar la información de la lectura de hoy, llames a los teléfonos que aparecen en pantalla y así saldrás de dudas al momento y sin esperas. Vamos a ver. Culpa. No necesitas la aprobación de nadie para sentirte digno de amor. Sea lo que sea aquello que hiciste o aquello que piensas que deberías haber hecho, desde el punto de vista de tu alma, no hay nada bueno ni malo. Cada experiencia vital te sirve para aprender a abrir tu conciencia al amor, de manera que siempre puedas beneficiarte de cada lección esencial de sabiduría. No has hecho nada malo. Recuerda, no has hecho nada malo. Simplemente debes de pensar en ti, como te han dicho las cartas. Así que, Escorpio, nada más. Muchísimas gracias por pasarte por aquí, por ver el vídeo, por comentarlo, por compartirlo y sobre todo, de verdad, de corazón, por suscribirte al canal. Un besito enorme y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.